Buenos días, amigas de España, amigas de los países africanos, amigas de otras latitudes que hoy día también están participando en este hermoso encuentro de Mujeres por un Mundo Mejor. Quiero saludar, por supuesto, en primer lugar a la vicepresidenta primera de España, María Teresa Fernández de la Vega, que ¿cómo será el nivel de coincidencia, los pensamientos que hasta andamos del mismo color vestidas hoy día en la mañana? Saludar a todas las autoridades presentes y, por cierto, a todas las amigas de los países africanos, ministras, miembros de la sociedad civil, mujeres todas luchadoras por hacer un mundo mejor. Mujeres que a mí me han impresionado extraordinariamente al escuchar sus testimonios, sus planteamientos, sus propuestas. Mujeres africanas, símbolo de fuerza, de energía, de compromiso, de valentía y de liderazgo. Para mí es un gran honor acompañarlos aquí esta mañana, en la que es mi primera aparición pública desde que dejara la presidencia en mi país el 11 de marzo, luego de tener que enfrentar, como recién señalaba Francine, los primeros días de un terrible terremoto y maremoto en mi país. Ayer se cumplió un mes de esta tremenda tragedia. Y mi primera aparición pública es hoy día aquí en España, en Valencia, en este encuentro donde hablamos de cómo las mujeres podemos aportar a la humanidad, de cómo las mujeres podemos aportar a nuestros países, de cómo las mujeres podemos garantizar un mundo mejor. Y qué mejor momento entonces que aparecer por primera vez públicamente, porque hablar de mujer y de sus temas y de sus problemas es hablar de justicia, es hablar de equidad, es hablar de progreso, es hablar de democracia, es hablar de paz, como aquí ha sido señalado en el día de ayer. Por eso que cuando estamos hablando de igualdad de oportunidades para nuestros habitantes, para nuestras mujeres en nuestros países, no estamos hablando de un determinado subconjunto de la política pública. No estamos hablando tampoco, más allá que puede constituir finalmente un subconjunto de políticas públicas, no estamos hablando tampoco de un set de políticas públicas específicas, sino que estamos hablando de la única forma que, a mi juicio, puede ser eficiente y eficaz enfrentar el tema de la mujer en cualquier país donde nos encontremos, que es a través de una mirada transversal, de una perspectiva de género que pueda cubrir el conjunto de las políticas públicas de un país. ¿Y por qué digo esto? Y probablemente, aunque las ministras aquí no lo han señalado, en mi experiencia como ministra de la Salud, luego de Defensa, trabajando con colegas ministras de la mujer, cuando solo la mujer, ministra de la mujer, tiene que asumir los temas de la mujer, difícilmente puede tener respuesta para el conjunto de los problemas que hemos analizado en el día de ayer, que hemos visto en los videos, que conocemos todas, sino que se requiere una perspectiva de género global que atraviese el conjunto de las políticas públicas. Que el ministro de Economía, si es un hombre, entienda que tiene que tener una particularidad con programas para la mujer. Que el ministro de Agricultura, si es que es un hombre y no una mujer, tenga también conciencia de que es esencial tener programas específicos para la mujer. Que cuando enfrentamos con un plan de estímulo fiscal la crisis del año pasado, nosotros no solo lo enfrentamos como una mirada global, sin duda hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero en ahí vimos exactamente quiénes eran los desempleados, cuál es la situación de la mujer, qué programas específicos podíamos ir para justamente apoyar la empleabilidad, la capacitación y las posibilidades de desarrollo de las mujeres y de su familia. Digo esto porque quiero solidarizar aquí con las ministras de la mujer de muchos países que muchas veces, con todos los esfuerzos que hacen, no logran todos los resultados, y mi percepción es que aquí se requiere un trabajo conjunto de un país y de una sociedad. ¿Y por qué tomo esto? Creo también que es esencial ligar esto con la relevancia de que las mujeres puedan participar cada vez más en la política, ser cada vez actores políticos más decisivos y más activos. ¿Y por qué me parece eso esencial? Me parece, yo siempre lo he dicho y más de alguien me lo comentaba, no es una frase original mía, es una frase de alguna, supongo, politóloga o filósofa francesa,
que decía que cuando una mujer entra a la política cambia a la mujer, pero cuando muchas mujeres entran a la política cambia la política y se generan nuevos temas y los contenidos que se incluyen en las agendas de los gobiernos son distintos y eso es el elemento central en la cual nosotros no podemos dejar de trabajar. Por un lado, prioridades y contenidos que de lo contrario muchas veces no son la primera prioridad de los gobiernos. Segundo, tipos de liderazgo. La incorporación de la mujer, según Anthony Giddens, un sociólogo británico, es tal vez la revolución cultural del siglo XXI. Hemos logrado incorporar nuevas miradas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas también formas de dirigir o de liderar. Hemos provocado nuevas formas de dialogar y de negociar. Podemos tener también un liderazgo más abierto, que busca incluir y no excluir, que busca crecer no a costa de otros, porque soy una convencida que las mujeres creemos en la inclusión y en el consenso más que en la primacía o el ego. Y también creo que esta manera de pensar y de actuar de las mujeres tienen beneficios concretos en otras áreas, más allá de las áreas necesarias e indispensables, más allá de la necesidad ética, de justicia básica de ser humano que toda mujer tiene, de ser reconocida y tener el respeto, la dignidad y las oportunidades que se merece. Eso ya es suficiente razón para que hagamos todo lo necesario por las mujeres. Pero a pesar de aquello, hay oídos sordos. Hay gente que eso no lo entiende, que no le parece suficiente. Entonces yo quiero entregarles otra herramienta a las mujeres que me parece que para algunos oídos es música y por lo tanto es algo que pueden escuchar. Lo decían algunas de quienes me han precedido y yo quiero reiterarlo. Las mujeres incorporadas activamente en la política, por un lado, permiten que efectivamente el desarrollo de la mujer pueda ir más rápido y progresar con mayor fuerza. En las mujeres en el mundo de la economía y de los negocios, sea como economistas, sea como microempresarias, pero por cierto como pequeñas o medianas emprendedoras, es central. Pero además, no solo como elemento fundamental de la economía del país, de las familias y de las comunidades, sino también, y esto está muy estudiado y muy demostrado, como un elemento principal para beneficios concretos en la economía y en el mundo de los negocios. Fíjense que hay estudios que han demostrado que las empresas que cuentan con más mujeres en sus plantas gerenciales y en sus planillas tienden a tener más utilidades. Y un estudio reciente a propósito de la crisis económica del año pasado demostró que las mujeres, que en general tenemos mayores propensión al ahorro, significó que empresas que tenían más mujeres dentro de como gerentes pudieran enfrentar de mejor manera la crisis que las empresas que tenían perfiles de mayores riesgos en sus inversiones y en sus activos. Entonces, y además, lo último que quisiera señalar de este punto de vista, y que ayer lo mencionaba Graça Machel, que también es una experiencia en Chile, como en todas partes del mundo, es que las mujeres que obtienen créditos con todas las dificultades, ¿no?, son mujeres que los pagan posteriormente, que cumplen y que responden realmente a lo que se han comprometido. Es decir, entonces, y yo señalo esto porque creo que no solo la participación y el dar espacio y equidad y igualdad de oportunidades a mujeres y niñas, no solo es un factor esencial en una democracia, en una sociedad que quiere ser justa, que quiere ser más ética, que quiere ser más democrática, que quiere ser más humana y más solidaria, sino también una sociedad que no está incluyendo adecuadamente a las mujeres, una sociedad que se está perdiendo ese talento, esa capacidad, esa fuerza, ese compromiso de las mujeres y por tanto está perdiendo también, incluso en el ámbito de la economía, un factor esencial. Y Chile está muy feliz porque nosotros seleccionamos para Sudáfrica, para el Mundial Sudáfrica de fútbol. ¿Y por qué menciono esto? Porque creo que cuando luchamos sobre los temas de las mujeres tenemos que usar todos los argumentos. Varios países aquí, España incluido, estamos en el mismo grupo, pero somos amigos, aunque tendremos ahí un encuentro deportivo importante. Vamos a estar allá. Y yo le digo a los hombres de mi país cuando a veces no están apoyando fuertemente las políticas públicas para la mujer, y les pregunto si acaso a ellos les parecería correcto que el entrenador nacional de la selección llevara la mitad de la selección nacional a jugar al Campeonato Mundial de Fútbol, que si llevara la mitad de la selección nacional
No podríamos tratar de competir o ganar. Y por tanto, ¿cómo es posible que la mitad de la población o más del mundo y de los países esté fuera de las oportunidades y de la fortaleza que las mujeres podemos brindar? Por tanto, digo esto porque ese es un lenguaje que los hombres sí entienden y sí escuchan. Yo soy una convencida que la presencia femenina puede marcar la diferencia y que es mucho más que cambiar corbatas por vestidos. Es mucho más que eso. Tiene que ver con formas de hacer las cosas, con contenidos, como ya señalaba. Ahora bien, ustedes saben, mi gobierno fue de 4 años y lo que hicimos en esos 4 años de intenso trabajo fue justamente llevar adelante un programa de gobierno que comprometía a la ciudadanía. Y cuando llamé a apoyarme a las elecciones, señalé con claridad cuáles iban a ser mis compromisos. Y cuando a mí las mujeres me preguntan algún consejo porque quiero tirarme de parlamentaria, de presidenta, yo digo, toma compromisos, no promesas. Las promesas se las lleva el viento, los compromisos se cumplen. Y uno termina diciendo palabra de mujer. Y la palabra de mujer es una palabra que en muchos de nuestros países es una palabra que se escucha y que se siente. Y cuando uno cumple efectivamente una palabra que nos ayuda además a otra tarea esencial que tenemos, no solo los países más subdesarrollados, bajo desarrollo, también los países desarrollados, cuál es el que las mujeres podamos contribuir a la credibilidad y la legitimidad de la política, y lo podemos hacer justamente cumpliendo las promesas y los compromisos que hemos adoptado. Nosotros llevamos adelante en nuestro país la necesidad que teníamos como un país que había sido exitoso en la economía, que había avanzado en democracia, en paz, que había en desarrollo social, pero que era hora de hacer un nuevo salto, porque cada gobierno toma una nueva tarea en adelante. Y por eso nos planteamos la necesidad de generar un sistema de protección social que permitiera, junto con empoderar económicamente a hombres y mujeres, dotar de mayores oportunidades, igualdad desde la infancia, convencida que la desigualdad parte desde la cuna, y por eso uno de los sellos fundamentales fue el apoyo a la infancia, de manera de generar una infancia con capacidades que nos permitiera llegar a ser jóvenes y adultos con más oportunidades. Pero también nos preocupamos fuertemente de los yo digo con juventud acumulada, es decir, aquellos adultos mayores en un país que han construido una comunidad, que han contribuido a su sociedad, pero que luego probablemente están en condiciones de vulnerabilidad mayor. Y desarrollamos una reforma a la previsión social donde incluimos no solo pensiones más justas y más decentes, sino también pensiones para las mujeres dueñas de casa, mujeres que habían trabajado toda su vida no remuneradamente, pero que sin duda requerían el reconocimiento de esa tarea, de manera de poder llegar a la vejez, no en la situación de miseria, sino en una situación más aliviada. Sin duda que a veces para algunos países esto pueden parecer iniciativas imposibles de llegar, pero la experiencia que nosotros hemos tenido en Chile es que nos hemos ido planteando metas de pequeñas a mayores, en la cual gradualmente hemos podido ir avanzando. Yo decía que definimos un sistema de protección social que lo que buscaba era decir que cada uno de los ciudadanos de nuestra patria tenía ciertos derechos por el solo hecho de ser hijos de la patria. ¿Cuáles derechos podíamos garantizar? Dependería de la condición y desarrollo económico del país. Pero ese concepto de protección social es un concepto que habla de lo que las mujeres queremos, que son nuestros derechos. Y ese concepto entonces se traducía en políticas que iban desde las políticas hacia las mujeres, de las políticas hacia los más vulnerables. Y nosotros también en la crisis tomamos esta misma idea. Dijimos, enfrentamos la crisis, tomamos las medidas necesarias, pero la crisis no la tienen que pagar los más pobres, los más vulnerables, sino por el contrario, a través de recursos destinados a los sectores más vulnerables, mirar cómo podíamos enfrentar la crisis, porque lo peor que nos puede pasar a todos es que al colapso financiero se sumara un colapso social de tremendas dimensiones. Entonces, durante estos 4 años trabajamos por hacer de Chile un país más justo, más equitativo, donde nuestras mujeres y hombres y nuestros niños pudieran tener mejores condiciones. Cuando yo pienso lo que trabajamos en Chile, veo que logramos hacer muchas cosas. Y no quiero entrar en políticas específicas que pueden no ser de utilidad para ustedes, pero lo que quiero resaltar con estas y otras políticas es que lo que hicimos fue romper un verdadero dogma que a veces hay en nuestras sociedades. Y es que de verdad se puede, y por el contrario se debe
discriminar a favor de las mujeres si es que de verdad queremos generar más equidad. Y no queremos, y permítanme la expresión, un machismo compasivo que promueva políticas de beneficencia para las mujeres. No, lo que queremos son políticas de derechos que se hagan cargo de la realidad. Y en esa dirección es que trabajamos. Aquí no es una dádiva, un regalo a las mujeres, es un derecho que las mujeres trabajamos, luchamos por ellos y conquistamos. ¿Y hay en estas políticas una diferenciación entre la mujer y el hombre? Claro que sí, claro que hay diferencia, pero es una diferencia justa, legítima y socialmente razonable, puesto que las mujeres en muchos países, y lo que hemos escuchado de nuestras amigas africanas así lo comprueba una vez más, requieren de políticas específicas, de políticas... la palabra discriminación, al menos en castellano, suena horrible, pero hablamos entonces de acción afirmativa, ¿no es verdad?, de políticas intencionadamente positivas para la mujer. Entonces, utilizando la misma lógica es que podemos abogar por mayor participación política de las mujeres. Soy una convencida que mientras no se integren más mujeres en el Parlamento, a las directivas políticas, a cada estamento del Estado, de la sociedad, todos los países van a perder oportunidades valiosas. Y la verdad es que no hay ninguna justificación para que esto siga siendo así. Y yo quiero decir algo, no solo lo que mencionaba a propósito de la selección nacional. Yo quiero decirles de verdad, muy genuinamente, yo he quedado muy impresionada de participar como una ciudadana, escuchando los planteamientos de tantas y tantas de ustedes. La fuerza, el coraje, la capacidad demostrada realmente es un componente más para que uno pueda decir no hay ninguna razón objetiva ni subjetiva de ningún tipo que permita que las mujeres queden excluidas de los lugares de toma de decisión, que queden excluidas del acceso a múltiples oportunidades. Y en ese sentido creo que no es posible que en ningún país se pueda desperdiciar el talento político, el talento económico, el talento social, el talento humano y la mirada de la mitad de su población. Nosotros tenemos una premio Nobel que se llamaba Gabriela Mistral, que decía hay que feminizar la política, y ella escribía esto en 1920, cuando las mujeres en Chile aún no teníamos derecho a votar. Y la verdad es que si se sigue negando sistemáticamente a las mujeres el derecho a decidir y a contribuir, allí donde no haya voluntad, allí donde falte voluntad, habrá que contar con una ley que traduzca en este ámbito lo que hemos avanzado en todos los demás. Yo quisiera decirle a las mujeres y muchas ministras que aquí hay, yo señalaba de que el tema mujer tiene que ser visto no como un tema sectorial. Sin duda, desde lo sectorial hay que hacer todo lo posible, pero tiene que transformarse en una política transversal. Y para eso, o uno trabaja con todos en Chile armamos el Comité de Oportunidades para la Mujer, donde estaban todos los ministerios involucrados, de manera que esto fuera una política realmente transversal, con metas concretas, con fiscalización de cumplimiento de metas, y no con un plan de acción que se escribe, que queda muy bonito, pero que queda guardado luego en una gaveta y que posteriormente nada pasa y todos sienten que cumplieron su tarea. Pero creo también esencial, junto con buscar al interior de un gobierno todas las alianzas para que el tema de la mujer sea un tema prioritario y esté claramente en la agenda del gobierno, creo que también es esencial el trabajar con la sociedad civil, el convocar comités, grupos asesores de las ministras o de los ministros, donde realmente se pueda llegar esa fuerza, esa capacidad, esa experiencia y además, ¿por qué no?, esa capacidad de presión cuando eso es necesaria para que el tema de la mujer sea un tema relevante, sea un tema transversal y sea un tema que cuente con un apoyo abierto y amplio en la sociedad. Yo quisiera señalar que las mujeres tenemos una capacidad maravillosa de no solo dar a luz a la humanidad, sino también a volverla a crear para que nazca desde una convicción más integradora y más completa. Esa capacidad tan femenina de la creación es nuestra apuesta por lo que aquí vemos, por este mundo mejor, y es una apuesta que se va nutriendo día a día como eventos como estos. Y yo en el día de ayer escuchaba y escuché a muchas mujeres hablar de muchos temas, cómo me hubiera gustado intervenir en salud. Yo como ministra de Salud tenía llena de ideas, no las voy a aburrir ahora con aquello. Pero yo quiero señalar y recalcar algunas cosas que decía ayer Graça Machel, que la mujer
y tiene que estar su perspectiva en esta mirada del nuevo mundo que surge tras la crisis. O como nos decía Rebecca Greenspan también, está bien, preocupémonos de las mujeres trabajadoras, pero también preocupémonos de aquel trabajo no financiado y de la situación de aquellas mujeres que no son trabajadoras y que requieren de protección social. O Cristina Narbona, que nos hablaba de la lucha contra los paraísos fiscales, el acceso de mujeres a tierra, crédito, empleo y capacitación. Pero también, aunque hoy día probablemente, como decimos, no están el horno para bollos o para pan, algún día tendremos que volver a la ronda de Doha, donde queremos realmente que los países que tienen economías basadas en la agricultura puedan realmente tener condiciones para tener comercio justo. Si no avanzamos en esas líneas, la verdad es que todo lo que hagamos también va a poder ser insuficiente. Termino diciéndoles que efectivamente no ha sido fácil, no lo fue para mí tampoco, aunque terminara mi gobierno con altísimo grado de popularidad y de aprobación. Quiero decirles que como toda mujer tuve todas las experiencias que cada una de ustedes ha vivido. La falta de entendimiento de nuevos tipos de liderazgo y de nuevos códigos para hacer las cosas, la duda sobre la capacidad que tienen las mujeres para llevar adelante proyectos importantes, y no ha sido fácil la integración y la participación de las mujeres en las esferas del poder. No ha sido fácil en la política, no ha sido fácil en los altos cargos directivos de la empresa privada, ni en las universidades o en otras organizaciones. Por el contrario, la participación de las mujeres del derecho a voto o cualquiera de estas cosas ha sido siempre lograda con mucho esfuerzo. Alguien decía ayer algo que yo siempre he dicho: nada se nos ha sido regalado, todo ha sido conquistado, y ha sido conquistado en base a un número enorme de mujeres persistentes, tenaces, que no se rinden, trabajadoras, llenas de voluntad, que han logrado que vayamos avanzando paso a paso. Y la verdad es que esto parece una paradoja, cuando es tan claro para nosotras lo esencial de la presencia activa y protagónica de la mujer en lo que son las tareas del desarrollo, en lo que son las tareas de la democracia, en lo que son las tareas de la paz. Entonces, la pregunta que las mujeres nos hacemos claramente no es sobre la capacidad que tenemos de ejercer el poder. Sabemos que las mujeres podemos. Como habría dicho el presidente Obama, yes we can. De verdad podemos las mujeres. Y las preguntas que nos hacemos y que tenemos que hacernos, quienes hemos tenido responsabilidad de gobernar, es ¿qué hicimos? Cuando es el caso mío, como pasado, pero en el caso de ustedes, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué haremos para abrir más espacio a las mujeres? ¿Cómo generamos más políticas públicas que favorezcan el protagonismo femenino? ¿Cómo facilitamos la participación de la mujer en la política, en lo económico, en lo social, en los cargos directivos? ¿Cómo fuimos en definitiva capaces de emparejar la cancha de las mujeres, que a la vez ejercerán no solo el poder, sino todos los poderes? Sin duda, estimadas amigas, que somos capaces las mujeres de mucho. Hay un grupo de asociación de mujeres que trabajan en temas de seguridad y defensa que decían: lo único que tenemos que tener claro es que no existen las superwoman. Las mujeres somos capaces de todo, pero no de todo al mismo tiempo. No podemos pretender ser buenas dueñas de casa, buenas presidentas, buenas madres, buenas, etcétera, 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 etcétera. Tenemos que entender, y ese es un problema que tenemos que preocuparnos. ¿Cómo hacemos que las mujeres participen y no tengan que elegir entre el mundo público y el mundo privado? ¿Cómo apoyamos eso? En Chile lo hicimos a través de desarrollo de salas cuna, de generación de redes comunitarias, de redes de mujeres que permitieran que mientras otras mujeres trabajaban por mujeres, también se pudiera tener un apoyo. He hablado con cuantas mujeres que me dicen: estoy cansada, tengo tantas responsabilidades, quiero seguir, pero tengo estas dificultades. Tenemos que pensar en esas cosas prácticas también. Pero somos capaces, podemos organizarnos, porque el mundo necesita nuestra mirada. El mundo y cada uno de nuestros países necesita nuestro trabajo inclusivo. El mundo necesita nuestra experiencia. El mundo necesita nuestra fuerza, nuestro coraje, nuestra capacidad nuestra resiliencia, nuestra capacidad de pararnos frente a la adversidad y seguir avanzando. El mundo necesita nuestro compromiso, y por eso, porque más justicia es más mujer, porque más democracia es más mujer, porque más progreso es más mujer, porque más humanidad es más mujer, porque más paz es más mujer. Amigas y amigos, con más unidad, con más unidad, con más unidad, con más acción, con más acción, con más acción.
generación ahora, las mujeres podemos cambiar este mundo y hacer un mundo mejor, y ustedes pueden contar conmigo para eso. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Michelle Bachelet. Realmente Iberoamérica ha estado representada en este encuentro por una mujer más que carismática, y el estímulo de su mensaje supone un tremendo regalo, así como esa incorporación a nuestro movimiento de Mujeres por un Mundo Mejor. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a Michelle Bachelet. Y comenzamos ya con un abrazo fraternal y animarla a seguir su buen trabajo como embajadora con el mismo tesón con el que lo viene haciendo hasta ahora. Y ahora sí, continuamos con la sesión, porque tenemos con nosotras a una de las mujeres más admiradas y más queridas con total merecimiento de África. Una mujer que ha vivido muchos de los grandes cambios operados en el continente y que ha sido protagonista de algunos de los más importantes. Una mujer cuya figura representa la esperanza de África. Nacida en una aldea de Mozambique, se ha convertido en la portadora de la voz y de las aspiraciones de todo un continente, muy especialmente de la voz y las aspiraciones de las mujeres africanas. Ha estado desde el primer encuentro en Maputo con las Mujeres por un Mundo Mejor. Con todas nosotras, la Premio Príncipe de Asturias de Cooperación, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad, doña Graça Machel. Your Majesty, the Queen of Spain, Your Excellency, the President of Liberia, Your Excellency, the President of Finland. I see so many important faces, not only for all of us, for me personally, that I better just say all protocol observed. I did have the honor of participating with the Vice President of the government of Spain in the organization of the first meeting in Maputo. And since then, this movement has grown to proportions which I could not have dreamed of at the time. I want to congratulate you, Vice President, for your enthusiasm, for your energy, for your commitment to build these connections between African women with the world, because it's not only with Europe. Now we have embraced here Latin America, Asia, and I believe this movement has a huge potential to make a difference in our lives. For the sake of time, I will concentrate on two things. But maybe saying the 20th century saw the rising of women, particularly the last 3 decades. The landscape of political arena has seen women taking positions of power, including as heads of states. Yes, we have the best of examples in front of us
from Africa, our own Ellen. We have, yes, in front of us also, Michelle. We have many heads of state from Asia, Africa, and this is a cause to celebrate. 50 years back, no one would have dreamed that we could have women in positions of such powerful. So there has been progress. I think we, in Africa, we can also celebrate. Not only we have a president, we have prime ministers, a deputy vice president, we have the best of rates following the Scandinavian countries in the presence of women in parliament. So change is happening. It is true, it's slow, and it is also very uneven. As it was mentioned this morning, there are parliaments in our continent where there is no one single woman. So there's still a long way to go. Nevertheless, I would say in the political area, Africa is making progress, even in terms of democratic institutions. But we still have the worst of indicators in education, particularly education of girls. While we did make it possible to have millions of girls coming to the education system, of the 135 million children who are out of school, many of them are in Africa and 60% are girls. Of the statistics of maternal mortality, we are the continent with the worst of indicators. My question is, we can't come here in 5 years' time again and continue to say something, the same thing. I would like to urge and challenge this huge movement to be a little bit more practical, because we are powerful, we do have a lot of energy, we can effect change, and precisely because we have women in positions of power, then I think we have to set goals. We have to go back and say to ourselves, in every single country of ours, to say, how many girls are out of school? What I am going to do to make a difference, moving government, moving parliament, getting more resources, getting donors if you like, but what am I going to do in the next 6 years so that when we get to 2015, you can say, as a result of this movement, of the energy which is coming from here, we made a difference in the lives of those kids. This is one. The other thing I want to raise with you is, as part of the global crisis, I was sitting and I was listening, powerful people saying they are rethinking the financial architecture. They are reshaping, they are redesigning, I said to myself, where are the voices of women in that reshaping of this financial architecture? And I think you'll agree with me that despite the fact that we too have two heads of states who are part of the G20, when they are sitting in that table, they are not talking women's language. They are talking the state language, which means at the end of the day, the voice of women in this reshaping of the financial crisis, the financial architecture, it's not present. So I decided to challenge a group of women, professional women in finance, beginning in Southern Africa. And I said to them, you are powerful, you are professional, you have expertise. Don't you have anything to say about the reshaping of this financial architecture? Yes, we do. Well, so how do we go about this? To cut the story short, we established a network of women in finance. And we looked at the performance from development banks, regulators, commercial banks, insurance companies, auditing, even microfinance. And we asked ourselves, in the decision making of the financial sector, how far women are making
efforts in progress in terms of influencing this reshaping. The result is many women, yes, they work in banks, but go to the top management, very little. And if you want to find out in ExCos, and of course, even if you ask in CEOs in South Africa, which is the most developed, economy, if you like, in the continent, only one single woman is a CEO of an important bank. We said this cannot be right. Second, we asked, but what is the proportion of women who have access to finance in formal economy, not in the micro, in formal economy? How many women are having access to finance to do business? Like as entrepreneurs, as investors, not necessarily to have a bank account. But even as a bank account, we realized in Africa there are countries where not even 2% of women have a bank account. So we said, how are we going to make progress this way? So I approached the president of African Development Bank, and I said, this is your job, but it's also my job and my commitment. Let's embark together in a process where we are going to engage the leaders of the financial system in Africa, at least in Africa, and say, we have to effect change. We just met in Nairobi last week in what we called the African Women Economic Summit. It's too big. But we call it economic because tomorrow we are going to be dealing with women in agriculture. And tomorrow we'll be dealing with women in infrastructure, in energy, for instance. So we started with finance. We brought together, as I mentioned, development banks, regulators, governors of central banks with the big banks in the continent. They were the CEOs and senior management. We had about 140 people meeting, but all of them very, very, very senior people and working in the financial sector. The challenge is twofold. We need to groom and increase the number of women who are to be in the decision making in the banking sector in our continent. The second is we need to scale in millions the number of women who have access to finance, but finance as entrepreneurs, as investors, not only to have a bank account. So as we stand, we don't know the reality. What we challenge them is in 2 years, each one of them is going to revisit now. They are going to revisit, to rethink, to identify the obstacles, and to put in place a plan in which they can say, in the next 10 years, this is the change they are going to effect. So we identified one by one of those we call drivers of change, those who have started to do something positive in this field. They have to be the one to lead this process among their peers with our pressure. So every one of the drivers of change was asked to make a pledge, a very concrete pledge of what he or she is going to achieve in the next 2 years. And we as a network, we also pledged, and this is where I come to you now. We made the pledge that we are going to help to establish national networks of women in finance, precisely for each country begin to drive this agenda, begin to look into the banking system in any of these countries. And you can take, it's a Standard Bank, it's EcoBank, we have very powerful banks in the continent. So we are working with them, with the support of the African Development Bank, and our aim is to say, when we get to 2015, we have to be able to have a map in which we say what each one of them has made as progress in these 2 lines. Why is it important? Because this is a time where this crisis opens space for people to accept, to listen.
at least to be questioned, at least to be able to listen to suggestions and new ideas of how to do things. And we thought we shouldn't waste this crisis. We should use the crisis as an opportunity. So because I'm talking here to women who are powerful in parliament, powerful in government, powerful in business, powerful in the media, in the cultural sector, let's say to ourselves, at least in one thing, in this economic field where we have been talking and talking, women of Africa are not only to be circling in microcredit, as much as I respect microcredit, but women of Africa have to move to become entrepreneurs, serious entrepreneurs, because they have proved that they know how to do business. Women have chosen and they have indicated that when they borrow, they pay, and they pay well. So it is good for the banks. We made the case clearly that I am a feminist, I'm a women's rights person, but we made the business case to show to them it is in your interest to have women in the decision making. A study which was made by McKinsey and another international company showed that companies which have at least 30% of women in their senior management, they do much better than the same kind of companies in the same sector which do not have women. Why? Because women bring a different kind of energy, and they are better in accountability, they are better in transparency, they are better in terms of innovation, even new services being designed. So we prove to the banks that it's in your interest. But of course, it's in the interest of the women's families, of women's communities, women's nations. It's in the interest of the whole of our continent, because we are 50 or 52% of citizens of Africa. But there is another issue which comes with it, is that investing in women, actually it's investing in social change. And at the last, as a consequence, our society are going to be much better, much equal, much more of equity if we bring the energy of these women to benefit from development as we wish. So, my appeal to you is, when you go back and when we approach you and ask you to lead and to give your energy to this initiative, please join. Because we can say, at least in one sector, we can count the the progress which is going to be made. The second thing I wanted to mention here is, you know, I've been in the women's movement for many years, many decades now. Until now, we continue to say that maternal mortality is 500,000 women are dying every year. We haven't moved. Women's lives continue to be so cheap that it can be disposable. I think we as women, we have to say enough is enough. And it means that again we have in every single country of us here, there's more than one delegate in African countries here. Please, we have to sit down and say what it takes to change this situation. Is it a question of legislation? We have parliamentarians here. It is a question of budget. Yes, we are activists. All of us, we can mobilize resources for that. It's community work which is necessary. It's changing attitudes of families. But for goodness sake, women have to stop dying because of birth of babies. And we have to be the first one to... I know, I acknowledge there has been lots of work being done. But the result, the end result is, in the last decade, we didn't make a dent in these numbers. We continue to say the same thing. And we can't come here in 2015, continue to say 500,000 women continue to die. In short, my point is, Vice President, you are doing very well, bringing us together here. But I think this movement has a potential and energy which has not been exploited yet.
We need to be much more strategic. We need to define for ourselves, yes, we embrace all the causes of women, but we have to define priorities and strategically decide what is going to have a multiplying effect if we concentrate, so that we'll continue to, each one of us in different causes, but we as a movement, we have to determine clearly what is the difference we want to make. Otherwise, our meetings will become very important events where we are going to make a lot of commitments, but in terms of evaluating progress, we'll find it extremely difficult. So it is wonderful. It is wonderful to see all of you here. I'm really extremely happy that this movement is growing the way it is. But I think we need to be much more strategic. We need to be much more focused. We need to define for ourselves certain things which have to be measurable in terms of progress. I'm not choosing the causes. I've chosen mine, but I think we, as a movement, we can do that. Finally, I would like to say, part of engaging more and more women in this would be for us to come every year and not only to say we met here and there, but we have a sort of a summary of report in terms of issues which have changed, have happened during, the interval. So it will empower us. It will empower us in terms of knowing precisely what is the progress we're making. So fully engaged, fully with all and everyone, with each and every one of you, but I think as powerful as we are, we need to be much more strategic, and we have to show to ourselves and to the world very concrete results, and I thank you. Muchísimas gracias, señora Graça-Machel. Muchísimas gracias. La verdad es que no es de extrañar, después de haberla escuchado, que ella sea una de las grandes voces del continente, igual que no es de extrañar que las mujeres africanas y también del resto de los continentes tengan en ella un ejemplo vivo de compromiso. Compromiso con la justicia, con la libertad y con el trabajo conjunto del que ella habla, de todas las mujeres, para avanzar en sus derechos, para conseguir que este estatuto de ciudadanía plena del que todos los seres humanos, sin excepción, somos destinatarios, sea una realidad también para las mujeres. Precisamente sobre ese tema va a tratar la primera mesa redonda de este encuentro, que se va a iniciar dentro de unos minutos, pero antes vamos a tener la oportunidad de conocer una historia real que nos habla de la lucha de las mujeres por conquistar sus derechos. Es el relato de un grupo de mujeres de Namibia que unen sus fuerzas para lograr para su comunidad uno de los elementos básicos para la vida, el agua. Es una de las 4 historias africanas que componen la película documental Ellas son África, película